mundo está conmovido por los tiroteos que en las últimas horas han llenado de luto, de dolor y de vergüenza a los Estados Unidos. El tiroteo del Paso, Texas, el tiroteo de Dayton en Ohio y el último tiroteo en la ciudad de Chicago. Son los últimos habida cuenta del día en que estamos, pero tal vez los últimos están por venir, porque el mundo está enloquecido, como ha estado tantas veces enloquecido. Hay que desconfiar de la bondad de la naturaleza humana y hay que dejar de pensar que, como decía nuestro poeta castellano, todo tiempo pasado fue mejor. Tiene razón Manrique, todo tiempo pasado fue mejor. En nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, y llenamos con un manto de olvido y no tenemos sino nostalgia por las virtudes de los viejos tiempos y queremos apartarnos del horror de los tiempos nuevos, de los tiempos que corren. Porque si revisamos los acontecimientos históricos de este siglo XX, nos tenemos que estremecer de dolor y de angustia por las heridas que los hombres se causaron a los hombres. Es que, queridos amigos, el siglo XX se inicia en esta carrera de horrores con la Guerra Civil Mexicana, que produjo por lo menos 1.000.000 de muertos. En el orden del tiempo viene la Primera Guerra Mundial, una guerra de millones de muertos que nadie supo por qué se produjeron. Al mismo tiempo se afilaban las garras en la Unión Soviética para la guerra civil entre los blancos y los rojos, que produjeron centenares de miles de muertos. Preparativos de lo que vendría después, de los muertos de Lenin, de los muertos de Stalin. El mundo absolutamente enloquecido. Pero la Primera Guerra Mundial dejó heridas que no se iban a restañar sin otras heridas más hondas y más crueles, porque vendría nada menos que la Segunda Guerra Mundial, que costó, aquí si hay decires más precisos, porque tal vez los medios de investigación eran también más precisos, 50 millones de seres humanos asesinados. Y con la Segunda Guerra Mundial se ponen de presente lo que habían sido las purgas stalinianas. Stalin mató entre 30 y 40 millones de personas, es el cálculo de Lenka Gherdankos y de Robert Service, tal vez los mejores especialistas en este campo de la investigación histórica. Y si pasamos a China, y eso a propósito del homenaje que nuestro presidente Duque rindió a los rebeldes chinos que consolidaron un sistema basado en la sangre, en el dolor, en el asesinato de otras decenas de millones de personas. Lo que tiene que ver, y muy de cerca, con lo que pasó en Vietnam del Norte, con lo que pasó en ese Vietcong, lo que pasó en Camboya, de lo que pasó en tantos lugares del sureste asiático que se cuentan por millones y en algún caso por el 25 o el 30% de la población asesinada. Norcorea es otro ejemplo dramático de que el hombre ha estado enloquecido de muertes. Y con la Segunda Guerra Mundial no solamente aparecen los 50 millones de muertos, sino el holocausto de Hitler. Y aparece al mismo tiempo las barbaridades cometidas por el régimen japonés de entonces, que termina por ser vencido nada menos que con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Nada menos que eso. Y en nuestro tiempo estamos presenciando acontecimientos desgarradores que nos confirman en esa idea de que el hombre ha sido lobo para el hombre, como lo decía Thomas Hobbes, en la parte más dura del pensamiento del despotismo ilustrado de los reyes.
El hombre es lobo para el hombre. Homo homini lupus, para decirlo muy elegantemente en inglés. ¿Cuántos son los muertos que hemos causado? Hace 200 años estábamos en vísperas de una gesta maravillosa para conseguir la libertad, pero sobre todo para conseguir la paz, para conseguir el respeto para los demás. La gran queja de Bolívar contra los españoles eran sus crímenes innumerables, de una crueldad infinita. Hay que leerlo. Hay que leer las motivaciones de la declaración de guerra a muerte, uno de los documentos más dramáticos que se escribieron en la política latinoamericana. Los españoles nos estaban asesinando con la misma crueldad con que los ingleses asesinaban a tantos en sus expediciones marítimas y en sus luchas por conquistar el poder a cualquier precio en cualquier región del mundo. Pues bien, hace 200 años obtuvimos la victoria memorable de Boyacá, que se cumplirá este 7 de agosto en su segundo centenario, la batalla de Boyacá. Y la idea era conseguir la paz y era conseguir el respeto por la vida de los colombianos. ¡Ay, qué desencanto! En el siglo XIX no hicimos otra cosa que guerrear los unos contra los otros. Las guerras civiles llenaron de sangre el territorio de Colombia. Del año 63 al 85 se calcula que fueron más de 80 las sublevaciones, los levantamientos, los pronunciamientos, como dicen en España, que condujeron a que nos matáramos sin compasión. Viene la batalla de la Humareda, regeneración o catástrofe, clama Rafael Núñez, la Constitución del 86, soplan vientos de paz, hasta que estalla la Guerra de los 1000 días, el acontecimiento más trágico que ha vivido Colombia en toda su historia, Colombia que ha vivido tantos motivos trágicos. Y por eso que tenemos que destacar la paz desde el fin de la Guerra de los 1000 días hasta 1930. La paz conservadora que existió, que fue real, que fue un hecho en el que se respetaba por principio la libertad y sobre todo la vida de los demás. Empiezan después del año 30 los primeros síntomas de la descomposición por el enfrentamiento entre liberales y conservadores, y todo vuela en átomos el 9 de abril de 1948, que es el comienzo de la violencia liberal conservadora, que a juicio de los violentólogos, sin que nadie lo haya contado, produjo 300.000 muertos. Posiblemente como parte de la leyenda, como son parte de la leyenda el 1.000.000 de muertos de la Revolución Mexicana, o pueden ser parte de la leyenda el 1.000.000 de muertos de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Los colombianos nos hemos matado. Y ahora descubrimos que se matan también en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos hay muertes por todas las causas. Y no solamente muertes por violencia, que son muchísimos, sino muertes por ese terrible flagelo de la sobredosis, que es el asesinato más vil y más cruel, porque primero se mata el alma y después se mata lo que queda una vez muerta el alma. El hombre ha sido lobo para el hombre. Homo homini lupus. Pero tenemos que seguir soñando. Tenemos que soñar el sueño de los libertadores de hace 200 años. Aquello fue terrible, lo que fue la Revolución Americana, lo que fueron los asesinatos brutales de Boves y de su gente en Venezuela, los asesinatos terribles de Pablo Morillo aquí en Bogotá, donde acabó con una generación entera de los colombianos que tenían alguna capacidad para dirigir los destinos de este mundo nuevo separado de España. ¡Qué horror! Y viene la independencia y queremos aspirar a un mundo nuevo y distinto, y nos dedicamos, como dijimos ya, a la lucha civil intestina que nadie ha podido comprender jamás. Por Dios, en medio de todos estos avatares hay que destacar la lucha de los que amaron
sinceramente la paz en medio de tantas guerras que son innumerables, que son fantásticas en sus dimensiones y en su capacidad destructiva. ¿Cuántas veces se levantaron las voces que suplicaban la paz y que la exigían en nombre de principios superiores que nunca mueren y que nunca pueden morir? El respeto por el otro, el amor al prójimo, amar a Dios como a nosotros mismos. Es el mandato supremo del Evangelio. Frente a ese principio de la caridad, todo lo demás desfallece y nada cobra sentido pleno. Amar a Dios como, amar al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios, el mandato supremo del Evangelio de Jesús, una voz que se oye después de 2000 años entre este piélago de luchas intestinas las unas, externas las otras, de luchas tremendas por el poder, por el dinero o simplemente por nada, como en la Primera Guerra Mundial. Pero la voz de Jesús sigue resonando en todos los pueblos, en todas las latitudes y esperamos que algún día en todos los corazones. Amaos los unos a los otros.